Bienvenido y bienvenida a Polvo y Miseria esta tarde, viernes. Dios nos concede un espacio para hablar de un tema muy importante, obsesivo para muchos, tabú para otros. Queremos hablarlo sobre todo desde la perspectiva bíblica, porque ya sabemos que desde la perspectiva secular o mundana, pues no hay mucho que hablar de eso. Estamos hablando de fornicación y sexo. El nombre de esta cápsula es ¿Es lo mismo fornicar que tener relaciones sexuales? Luis, ¿cómo estás? Bien, por la gracia de Dios, bien, contento de un estudio más, y ese importante porque es uno de los pecados que más tiende Satanás para los que creen y para los que no creen. Así es. Está en boca de todos. Y bueno, vamos a partir de la premisa, Luis, y seguramente estarás de acuerdo conmigo porque estamos en el mismo espíritu. La fornicación, bueno, pues todos, sin excepción, todos somos los humanos fornicarios y depravados. Vaya, hay que conocerse un poquito, ¿verdad? Sí, es también otra cosa importante que hay que aclarar, es los dos tipos de fornicación que hay, porque la iglesia apóstata lo limita nada más al pecado de la carne, pero los pecados de fornicación la Biblia habla de fornicar con ídolos. Y ya metiéndose en... Esa es la fornicación espiritual, pero lo cual es correcto, y aunque seguramente hay que hablar de ella, pero el punto principal es ahorita la fornicación física o la del cuerpo. Sí, la fornicación carnal. Vamos a empezar viendo la primera sanción que tiene este pecado, está enlistado en 1 Corintios 6, es porque el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, si se une con una ramera, se enlaza a un mundo espiritual pecaminoso, se une a un pacto en donde dice la Escritura que no tiene ninguna comunión Cristo con Belial. El tener una penetración en una relación sexual va más allá del placer, porque ese es carnal, pero en el mundo espiritual el hecho de que el Señor haya dicho los dos serán una sola carne, es que esa persona ya se enlazó su alma con la otra. Ahí. Así es, se vuelven una sola carne, una sola alma. Huid de la fornicación, dice la Biblia. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. O sea, para la Biblia sí, aunque no les guste a muchos, la fornicación es muy grave. Ahora, sexo y fornicación no son lo mismo. Cuando se habla de relaciones sexuales o de vida sexual, bíblicamente hablando, obviamente nos estamos refiriendo a dos personas que están unidas en matrimonio delante de Dios, casadas delante de Dios. Entonces ellos sí pueden tener una vida sexual aprobada por Dios, y no solamente aprobada, por increíble que parezca, dirigida por Dios. Porque también la Biblia dice a los casados, refiere que tengan relaciones, pero no en pasión de concupiscencia, ¿verdad? Como los que no conocen a Dios, vaya, como animales, como todos lo hacíamos. Y si no es en esa condición o en esa perspectiva de estar casados delante de Dios, entonces es fornicación. Pero si se están establecidos de esta manera, entonces no es fornicación, es vida sexual entre marido y mujer. Así es, el principio que lo ilustra bien es 1 Corintios 7, del 2 al 4. Ahí establece dos cosas que principalmente para Dios son aprobadas adentro de un matrimonio. Uno es el que debe de haber una provisión por parte del marido del hogar hacia su esposa, y también habla como segundo estatuto que haya una relación sexual mutua entre ellos, aprobada y bendecida por Dios. Así es, que se cumple el deber conyugal. Y hacemos ahorita la recomendación de que vayan a 1 Corintios 7 a leer ellos mismos qué se dice acerca de estos temas. Continuamos. Sí, incluso retrocediendo un capítulo, si pueden empezar desde el 6, se aborda el tema porque había mucha fornicación y mucho incesto ahí en la comunidad, en donde se quería empezar a controlar este pecado. Eso es curioso poder localizar este tipo de pasajes, porque como lo acabas de enfatizar, muchas de las personas hablan de que no hay que tomar o no hay que fumar porque el cuerpo es templo del espíritu, y sin embargo aquí la Escritura califica tales actividades como fuera del cuerpo. Solo la fornicación está atenta contra el cuerpo y obviamente contra el alma. Así es. Contra todo el ser. Tiene un pacto que lo enlaza a nivel humano
y a nivel espiritual lo arrastra hacia cadenas que Satanás tiene preparadas como parte de esta trampa pecaminosa. Así es, consecuencias de la fornicación: adulterios, rupturas familiares, divorcios, separaciones entre miembros de familia, entre amigos. O sea, la fornicación, por más maravillosa que pueda ser a los sentidos o como placer de la carne, que sí lo es, sus efectos son brutales, son destructivísimos a largo plazo o a corto en ciertos casos. Sí, es algo muy curioso este pecado, porque otra de las cosas que trae es la semillita de los violadores impulsivos. Alguno de ellos despertó esta sensación cuando no era el tiempo o no era la forma, y de repente el impulso de la concupiscencia carnal lo dominó, y en cualquier lugar en donde veía su lujuria lo incitaba a tal pecado. Una cosa curiosa también es poder ver cómo esa sensación carnal puede ser tan atraída para varios. Hablando un poco, por ejemplo, de las cosas que me han pasado en la vida, cuando iba, antes de conocer al Señor, que tenía 11 años, había una jovencita de secundaria que tenía 15, 16, y era muy, muy particular la forma en la que de repente se me acercaba y en la que me abrazaba, y en una ocasión, ya estando ahora sí que los ánimos calientes, sin conocer a Dios, hubo una parte en la sensación que me prohibió ir más allá, y eso no me pasó una ni dos veces. Y ahora que entiendo por la gracia de Dios lo que es la fornicación desde hace 10 años, que me permite el Señor conocerle, es algo a lo que le tengo, pues si no miedo, al menos sí cierta distancia. No, sí, claro, ya haces bien, es temor, y aunque seamos tildados de cobardes, pues Dios sabe que justamente, pues venimos de la fornicación, yo vengo del burdel. Y es curioso ver cómo la misericordia de Dios está dispuesta para todos aquellos que, por más fornicarios que hayan sido, hay perdón en Yeshua si se arrepienten de sus pecados y quieren conocer quién es Él y qué ofrece para vivir. Bueno, y hay libertad, hay recibir poder para tener dominio propio del cuerpo, del miembro del cuerpo, de todos los miembros del cuerpo: ojos, genitales, manos, pies, todo. Así es. Una cosa que hay que aclarar es la forma en la que a veces el mundo secular o la iglesia apóstata ve la fornicación. Para muchos, el hecho de que un noviazgo ya haya durado más de 3-4 meses, ya para el 5.º mes ya es una fornicación. No, eso es todavía eso es muy obsoleto, ya es la misma noche. ¿Sí? Bueno, unos no se esperan. Pero bueno, hay también las estrategias de me voy a esperar una semana para darme a desear y ya después lo tengo bajo mi control. Sí, y esto bajo el argumento de que los noviazgos largos de alguna manera a veces a lo que incitan es que se salga de control el respeto mutuo y empiecen a fornicar. Ese es el argumento, que un noviazgo largo ya es una mecha que ya está prendida. Profundizando, es un hecho que la fornicación, toda esta sociedad, toda esta cultura está orientada hacia eso. Hay quienes dicen que esta es una sociedad o civilización pansexualista y en el que todo es sexo, líbido, un poco freudiano, pero yo quiero ver el fondo o el trasfondo bíblico, y lo primero que veo es Génesis. ¿Por qué la fornicación es tan importante, tan potente? Ahorita no hablando de su poder destructivo, ¿por qué es tan importante en la vida de nosotros? A lo mejor a algunos les molesta esta cuestión de fornicación, entonces vamos a usar la palabra sexo, pero ya pusimos en contexto que para Dios toda relación que no sea lícita delante de Él es fornicación. ¿Qué pasó? Porque hubo un pecado sexual en el huerto del Edén, ¿no? Quizás ahí deberíamos ir para ver las raíces de todo esto. Sí, ahí podríamos encontrar que hay que en ese momento había dos pecados que estaban de la mano: fornicación, en el caso de la serpiente con Eva, y también ahí estaba la mano del adulterio, porque el Señor ya había formado como pareja a Adán y Eva. Entonces ahí están los dos pecados implícitos desde el jardín del Edén como motivo de la semilla de la caída. Y bueno, sin duda esto nos lleva a hablar también de la fornicación espiritual, porque hemos dicho por revelación que lo que detona y produce y dinamiza y potencializa la fornicación es la fornicación física,
tiene su causa en la fornicación espiritual, con los ídolos. O sea, cuando estamos adorando ídolos, poniendo la confianza en ídolos, cuando estamos adorando el mundo, pues necesariamente el mundo tiene sus leyes, ¿no? Y este es un mundo fornicario. Sí, hay que separar los dos tipos de ídolos. El primero, hay que recordar que el profeta Oseas en el capítulo 9 y 10 calificaba a la nación de fornicaria con el simple hecho de dejar los mandamientos de Dios por entregarse a la idolatría, que ahí en ese tiempo sí eran las figuritas labradas. Pero o dioses, supuestos dioses. Así es, dioses falsos. Hoy en día, santos, pero la idolatría son las personas hoy en día, el dinero, el trabajo, el intelecto, uno mismo. Sí, esa es la segunda cosa que hay que tocar, que cuando el apóstol Juan decía guardaos de la idolatría, ya no eran tanto las imágenes labradas, sino cualquier objeto, cosa, actividad, persona que empieza a absorber la atención con tanta admiración que logra desviar la atención de Dios, eso ya es un ídolo. Y cualquier persona que se entrega a cualquier actividad a la cual le rinde su vida es como fornicar. Así es. Entonces, para aquellos que quieran salir, que ya se dieron cuenta que la fornicación es una de las peores esclavitudes que existen, porque esto no se revela al principio, ¿verdad? Cuando empezamos a fornicar, pues parecía, en primer lugar, de acuerdo al mundo, es lo normal. Está bien, fornicar está bien. Vaya, tener vida sexual está bien. Te digo, al mundo no le agrada en lo más mínimo la palabra fornicación porque la remiten inmediatamente a Dios, a catolicismo, pero no obstante, efectivamente, para Dios la fornicación es detestable. Entonces, cuando ya se hace patente que la fornicación es una esclavitud horrenda, porque hasta hay grupos de adictos o viciosos al sexo, entonces sí es un problema, es una enfermedad. Para muchos ya lo es. Sí. Es una esclavitud, yo quiero no perder de vista esa dimensión. Y sobre todo es un pecado, o sea, ofende a Dios y nos separa de Dios. Sí, vamos a tocar las dos cosas, la esclavitud y la ofensa. La esclavitud empieza porque es un pecado que entra por los ojos e inmediatamente encadena la mente. De ahí que todos los motivos que tengan que ver con la depravación inmediatamente es por una mente que ya empezó a ser trastornada por lo que entró por sus ojos. Desafortunadamente hay lugares que ya están legalizados para poder estar consultando cabinas con sexo ilícito. Y de alguna manera estas son las semillitas que entran a la mente, se germinan y inmediatamente lo que vio la persona en la película ya lo quiere llevar a cabo con el novio o con la novia. Bueno, no solamente son imágenes, también es prensa, es revistas, vaya, o sea, esta sociedad nos bombardea de mensajes directos e indirectos con relación al sexo y a la fornicación. Así es. La segunda cosa que hay que puntualizar ahí es, en una ocasión, en una conferencia matrimonial, un hermano entre que por broma o por verdad decía, cuando usted ya está en la cama con su pareja, usted no tiene que voltear a ver al Señor, pero Él ya está ahí. Él va a bendecir si esa relación está en amor y en orden, y Él va a ser el que ponga, antes de pasarse a retirar, la semilla del embrión cuando haya un embarazo que Él esté permitiendo. Entonces, si Él ya está presente, cuando está a punto de salir ese acto y no está bien delante de su presencia, es desagradable. Así es. Bueno, pero con Dios sí puede una pareja de marido y mujer tener relaciones sexuales sin la intención de embarazarse, obviamente. Sí, todos esos puntos, como lo decíamos al principio, están desglosados en 1 Corintios 7. Todos los permisos, las prohibiciones, las recomendaciones, todas las cosas están ahí y el Espíritu de Dios las tiene para nuestro bien, para una vida saludable también, porque en el momento en el que se empieza a fornicar espiritualmente, no se necesita estar fornicando materialmente para ya empezar a sentir las consecuencias del carcoma del pecado. Y la fornicación espiritual lleva a la fornicación corporal inmediata y automáticamente, es una concomitante de la fornicación espiritual o, como lo hemos dicho, con ídolos no de piedra, ¿verdad? Ni estampas, sino lo que hemos hablado. Otra característica que tiene la iglesia apóstata para marcar la fornicación es que primeramente muchos de los que les gusta el observar, juzgar, criticar, traen la fornicación en la mente. Nada más ven a una pareja y lo primero que piensan es en fornicación.
muchas de las familias que han percibido o pasado por un momento de infidelidad con ellos mismos o con sus padres, inmediatamente ven reflejado una infidelidad por parte de su pareja o ven fornicación, y eso les inquieta demasiado y procuran tenerlo en la boca y la preocupación, y realmente eso es rebasar el límite de lo que de verdad es la realidad. Sí, es buen apunte. Aquí, sobre este apunte, cabe este otro que es muy importante no olvidar. Hemos vuelto a nacer, y ojalá tú que escuchas vayas a Yeshua y tengas nuevo nacimiento y vida nueva. Pero eso no implica que Yeshua ha quitado de nosotros la mente carnal y perversa y, por supuesto, fornicaria. Esto quiere decir que, aún andando en nueva vida, al tener nosotros la mente vieja todavía vemos pensamientos de fornicación o experimentamos pensamientos necesariamente. Aquí la cuestión es muy delicada, porque el creyente que sigue pensando que Dios ya quitó su hombre viejo o quitó su mente carnal, obviamente al ver estas cosas pues va a quedar contrariado y va a decir: ¿qué pasa? ¿No? Que ya estaba yo lavado, ¿por qué sigo yo imaginando o recordando las fornicaciones antiguas? ¿Qué tenemos que decir a esto? Algo muy importante. Yeshua nos da ahora su mente, su corazón, su Espíritu Santo, para destruir estos pensamientos de lujuria, de fornicación, de pornografía. Y dicho sea de paso, para que quede claro, porque hay muchos que dicen que la masturbación no es fornicación. Sí es fornicación para la Biblia. Una persona que se masturba, la masturbación entra, digamos, dentro de lo que es el documento o la doctrina de la fornicación. Está incluida, está implícita. Otra de las cosas que también tiene este pecado es la gran cantidad de consecuencias de enfermedades venéreas que ha ocasionado. Hay una frase que dice: todos los que están brincando de cama en cama, por lo menos tienen un bicho encima. Además, la fornicación es asesinato, por lo menos en el caso del varón, porque derramar semen por fornicación, pues es asesinato, porque el varón mata cada vez que derrama semen. Es una cantidad impresionante de seres en potencia por el flujo seminal en el que viajan pues, millones de espermatozoides. Sí, sin duda ahí entra el crimen. Ahora hay que recordarles a los que son casados que esto no aplica a ellos, porque en la bendición que Dios les da, si quieren o no quieren tener el hijo, eso es algo que ellos deciden y que Dios bendice y respeta. Pero también decía la Escritura en Primera de Tesalonicenses 4:4 que hay que tener una relación en el caso de los casados donde le den una honra a la esposa que no sea como los gentiles que no conocen a Dios y que le dan un uso a su esposa de acuerdo a las concupiscencias del mundo. Así es. Por eso decíamos que Yeshua también, el Espíritu Santo, media en esa situación, en esa pues las relaciones maritales legítimas. Y pues yo nunca lo he conocido eso, pero debe de ser una bendición enorme, ¿verdad? Sí, todo lo que Dios toca. Tener, ahora sí que, sexo santo. Así es, y pues así lo dice también Hebreos 13:4. Ay, qué aburrido, pero no ha de ser así, ¿verdad? No, pues todo lo que es en el orden de Dios es de bendición. Lo ven aburrido porque están acostumbrados a complacer su carne, pero no a agradecer a Dios. Así es, a fornicar, estamos acostumbrados a ser peores que los animales. Así es. Una cosa que también hay que notar es que ahorita que mencionaba acerca de cómo es de que Dios, por medio de Jesucristo, la persona de Dios en Jesús, da la oportunidad de vencer las culpas y de empezar a dar las fuerzas para vencer al hombre viejo. No lo quita, sino da las fuerzas para vencerlo. Nos recuerda el apóstol Pedro que si nosotros nos conformamos con que hemos nacido de nuevo y pensamos que con eso ya quitó el pecado y se nos olvida que debemos luchar contra él, dice que tenemos la vista muy corta y que somos ciegos, habiendo olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados. Así es. O sea, el perdón de nuestras culpas por los pecados. Así es. Bueno, Luis, pues para terminar, últimas palabras. Sí, algunos puntos para terminar. La fornicación empezó su origen desde el jardín del Edén. Ha tenido un impulso impresionante en toda la raza humana. Es muchísimo el público pornográfico, muchísima la influencia depravada en la sociedad. O sea, ha tenido bastantes alcances este pecado.
no se detiene ahí, atenta contra el mundo espiritual cuando se fornica con ídolos, cuando se fornica con algunas cosas que van en contra de Dios o que le dan la espalda a Dios. Se sigue multiplicando en consecuencias terrenales con enfermedades. Él llega a tener en la mente un concepto de que para ciertas personas todo es fornicación, todos están fornicando, ¿qué sucederá? Y entonces ya ese concepto ya está en la mente, ya están señalando. Otro concepto que tiene la fornicación es el poder ver que como cuerpo de Cristo no podemos enlazarnos a lo que se relaciona con Belial. No hay relación con Cristo con Belial. El alma se enlaza y es como unirse con una ramera, y Pablo decía en ninguna manera, eso no es correcto. ¿Qué es más grave, fornicar o fumarse un cigarro de tabaco? Fornicar. ¿Y qué es peor, fumarse un cigarro de marihuana o fornicar? Fornicar. ¿Y qué es peor, mentir o fornicar? Pues ahí ahí es, la mentira es de otro calibre. El que practica la mentira es el diablo. Así es. Luis, cerrando. Pues si estás atrapado en la fornicación, es una nueva oportunidad para que veas que aunque no lo percibas, esas cargas, esos dolores que tienes, esas angustias, esa lentitud, si sientes que tus actividades se han estancado en tu vida cotidiana, es porque ese pecado ya te ha encadenado. Clama a Yeshua, él está interesado en que si le buscas manifestarse a ti, liberarte, perdonarte, y puedas tener una pareja con la que, si quieres tener relaciones, esté dentro del orden de Dios, porque dice Hebreos 13:4 que honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, que no haya mancha, que no haya pecado. Pero sin Yeshua es imposible. Así es, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Muy bien, Luis, pues Dios te bendiga, hermano, y pues esperamos que acudas a Yeshua. Si te suena extraña la palabra fornicación, quizás puedas verlo como adictos al sexo, adictos a este mundo del sexo y la fornicación, y suelta el prejuicio y ve con Yeshua para que te sane y te libere. Dios te bendiga, Luis. Igualmente, Elías, Dios te bendiga mucho, y que bendiga también al público que escucha con este mensaje, porque la sociedad es una trampa estrella de Satanás en los pecados sexuales. Y el diablo es el padre de la fornicación. Vaya, el diablo es adorador del sexo. Sí, y fornicó con toda perversión sexual. Sí, y otro pecado con el que fornicó espiritualmente fue con la altivez, queriendo ser más que Dios. Y este pecado lleva a otros. Todos los pecados están concatenados, ¿no? Así es, esa soberbia, esa rebelión contra Dios, fornicó Satanás con Lucero, con esas altiveces de su alma, y finalmente, como lo veíamos en el estudio, se fornica primero en el espíritu y eso impulsa a lo carnal. Terminó con Eva. No sé si quieres ya, como apéndice final, citar el ejemplo de el hijo de David, que pues cometió un pecado sexual gravísimo con su media hermana. Así es, esto pues ocasionó bastantes consecuencias. La primera, mató a su medio hermano que le había, Amnón, que había violado a Tamar. Absalón mata a Amnón, huye. Cuando regresa, su padre no le da la debida atención. Absalón se venga, ocasionó bastantes cosas. Todo por un acostón. Y recordando ese acostón, todo se origina porque su papá David, cuando peca con Betsabé, la sanción de parte de Dios es: nunca se apartará la espada de tu casa. Así es, lo dijo el profeta Natán. Dios te bendiga, gracias. Gracias a Yeshua y gracias a ti, Elías, por este estudio.